Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Strategic Labs, el canal donde analizamos a fondo las ideas, las narrativas y las estrategias detrás de los documentos. Somos Sara y Mark. Hoy vamos a sumergirnos en el material que tenemos sobre la mesa. Antes de empezar, les pedimos que por favor dejen un me gusta, compartan el episodio y se suscriban al canal. Y recuerden revisar la descripción para acceder al material original. Ahora sí, Mark, vamos al tema de hoy. El mundo oculto de las operaciones de inteligencia de la India, ¿te parece? Me parece perfecto, Sara. Bueno, nuestra fuente principal para el análisis de hoy es el libro Covert Operations Series India, de un tal Edward H. Whitmore. Y esta cita que estamos viendo, que es del prefacio, para mí es la clave de todo. La tesis del autor es, como mínimo, audaz. Nos dice, para entender de verdad el poder de la India, no alcanza con mirar su democracia súper vibrante o su economía que no para de crecer. No. Según él, es fundamental, es necesario, meterse de lleno en este reino de sombras. Exacto. Y el libro parte de una idea central que es fuertísima. Dice que la postura de seguridad que tiene la India no es algo que elijan, no es una opción. Es más bien el resultado inevitable de una presión constante, implacable. Y ojo, una presión que viene de todos lados, de afuera, con sus rivales, y de adentro, con las amenazas internas. O sea, no es que digan, qué bueno, vamos a jugar a esto. No, la geografía y su propia historia básicamente los empujan a este tablero. Y esa dicotomía es el eje de todo, ¿no? Por un lado tenés la imagen pública, la que conocemos todos, pero por otro está este reino de sombras. Y acá viene lo más interesante del argumento de Whitmore. Este mundo oculto no es una anomalía, un error en el sistema. Todo lo contrario, él lo plantea como el verdadero crisol, el lugar donde se forja el poder real de la India. Y es una consecuencia directa, inevitable de las amenazas de siempre, de sus vecinos como Pakistán y China, y ni hablar de las insurgencias internas. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los que juegan en este teatro de sombras? Y acá, Whitmore se enfoca en dos agencias de inteligencia que son clave. Por un lado, el ala de investigación y análisis, que todos conocemos como RAW, y por otro, la Oficina de Inteligencia, la IV. Son, digamos, los dos pilares de toda esta estructura. Claro, y la distinción que hace el libro es muy clara. La RAW vendría a ser como los ojos de la India hacia afuera, ¿no? Su mandato es operar en el extranjero. Y es súper interesante el dato de que nace justo por los fallos de inteligencia en la guerra con China del 62. Por otro lado, tenés a la IV, que es el escudo interno. Es mucho más antigua y se enfoca en la seguridad nacional. Pero lo clave, lo que hay que entender, es que aunque sus roles son muy distintos, sus caminos se cruzan todo el tiempo. Y ahí entramos en lo que para mí es uno de los debates más picantes del libro. La pregunta del millón, ¿cómo colaboran estas dos agencias? Y la respuesta que da el autor es, bueno, con muchísima fricción. Más que colaboración, a veces parece competencia pura y dura. El libro describe unas guerras burocráticas tremendas, cada uno con su información guardada bajo 7 llaves, una competencia constante. Y para que no quede en el aire, pone un ejemplo de una operación conjunta en 2010. ¡Tremendo! La falta de coordinación y la desconfianza para compartir fuentes casi termina en un desastre. Esto te muestra clarito cómo esa competencia interna puede tener consecuencias, mortales. Bueno, pasemos a ver cómo se ve todo esto en el campo de juego, porque la presión de afuera es al final el motor de todo. El análisis se centra en dos grandes adversarios que definen este paisaje encubierto de la India. Por un lado, Pakistán, y por el otro, China. Dos gigantes, pero dos rivalidades que no tienen nada que ver una con la otra. Me parece fascinante cómo el libro las pone en contraste. La rivalidad con Pakistán la describe como algo visceral, ¿viste? Casi personal. Tiene que ver con la historia de la partición, con las guerras por delegación o proxies, las infiltraciones, sobre todo en Cachemira. Es una guerra en la sombra que parece que no se va a terminar nunca. Pero con China, el tablero de ajedrez es completamente otro. Es geopolítico, es estratégico y más que nada es tecnológico. Hablamos de vigilancia súper sofisticada, ciberespionaje y esas tensiones en la frontera, en zonas de altísima montaña, otra liga. Esta línea de tiempo es fundamental para entender cómo fue evolucionando todo el aparato de inteligencia de la India.
Cada uno de estos eventos fue un antes y un después. En el 71, con la guerra de Bangladesh, la RO se lució. Demostró su valor con un apoyo súper proactivo a la resistencia y consiguió un éxito estratégico total. Pero después, en el 99, con la guerra de Kargil, fue un baldazo de agua fría. Unos fallos de inteligencia garrafales que los obligaron a hacer una reforma estructural de todo el sistema. Y más acá en el tiempo, el choque en Galwan, en 2020. Eso no fue solo un enfrentamiento militar. Fue un recordatorio durísimo de que la pelea con China se juega sobre todo en el campo tecnológico. Cada conflicto fue una cicatriz. Y claro, todos estos golpes, estos éxitos y fracasos llevaron a lo que el libro llama una evolución fundamental en la filosofía de operaciones de la India. Es un cambio de página total, que los aleja de una postura que era puramente defensiva. Un verdadero antes y un después. Este cambio es clave para entender la India de hoy. La postura de siempre era la reactiva. Esperaban el golpe y después respondían. Pero según Whitmore, los ataques de Mumbai de 2008 fueron una lección brutal sobre el fracaso de la inteligencia, y eso los obligó a repensar absolutamente todo. La nueva doctrina, la que vimos en acción con los ataques quirúrgicos después de 2016, ya es otra cosa. Es proactiva, es preventiva. La idea ya no es a ver cómo respondemos, sino cómo desmantelamos la amenaza antes de que nos pueda atacar. Es un cambio de mentalidad total, no solo de táctica. Y todo esto nos lleva a la conclusión final del libro que, la verdad, es la más dura de todas. Trata sobre la naturaleza misma de estas guerras en la sombra. Y, para ser sinceros, no pinta un panorama muy optimista. Parece que el autor nos dice que no hay un final feliz a la vista. Y este es el patrón que, según el autor, define toda la dinámica de la región. Pensemos en esto un segundo. Cada acción encubierta que hace la India, incluso si sale bien, genera una reacción de sus adversarios. Y esa reacción, obviamente, obliga a la India a una contrarrespuesta. Lo que Whitmore está planteando es que la región está atrapada en un círculo vicioso, en un ciclo de conflicto que no para de escalar. Y acá está la gran paradoja. Cada movimiento que se hace para generar seguridad termina siendo el combustible del siguiente ciclo de inseguridad. Es tremendo. Y esa es la pregunta final con la que nos deja el libro. Una pregunta que de verdad te deja pensando. Si no hay un final decisivo, si no hay un game over, ¿qué significa ganar en este contexto? Como sugiere el libro, la victoria acá no se trata de una conquista, no es plantar una bandera. Se trata más bien de gestionar la presión constantemente, de adaptarse todo el tiempo en una pelea de voluntades que simplemente no termina nunca. Es ganar tiempo, es evitar la catástrofe, mucho más que ganar la guerra. Hemos llegado al final de este análisis. Si este episodio aportó valor a su día, por favor dejen un me gusta, compártanlo y suscríbanse a Strategic Labs para que podamos seguir deconstruyendo narrativas. Recuerden revisar la descripción del video. Nos vemos en el próximo análisis.